Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy con este solecito que está pegando muy fuerte, estamos en un parque para hablar con vosotros sobre las últimas noticias desde España. Tenemos tres noticias que queremos compartir con todos vosotros que creemos que son interesantes y actuales y sobre todo informativos. Vamos a empezar con la primera noticia que va a ser sobre un nuevo servicio que está proporcionando la empresa de correos en España. En España, obviamente, como en cualquier otro país, existe una única empresa principal que se encarga de la distribución del correo normal y corriente, paquetería, etcétera, que es como si fuera empresa del Estado, entre comillas, ¿no? Y esta empresa en España es Correos. Obviamente también tenemos empresas de paquetería, mensajería de diferente tipo, UPS, DHL o cualquier otra, pero Correos es como la empresa de toda la vida de correo aquí en España. Y lo que están ofreciendo ahora mismo es un nuevo servicio que de hecho lo acaban de lanzar hace poquito, y es un servicio de guardar el equipaje, para depositar el equipaje en consignas. Por ejemplo, para todas aquellas personas que son turistas y no tienen dónde dejarlo, pues habrá cajas especiales, como veis aquí en la pantalla, y en estas cajas es donde se podrá depositar pues, un bolso, una maleta pequeña, maleta de viaje o lo que sea. Habrá de diferentes tamaños, entonces tendrán que elegir dónde se va a depositar según el tamaño de lo que queréis depositar ahí mismo. En España en total hay como 2.388 casi oficinas de correos, por lo tanto va a haber suficientes lugares donde ponerlo. En cada municipio, en cada población tiene que haber al menos una oficina de correos que seguramente ofrezca este tipo de servicios. Y en ciudades grandes hay varias oficinas según las zonas de la ciudad. Lo que se va a hacer es, primero habrá que llenar un formulario en correos y habrá que pagar el dinero concreto, una cantidad que va a depender primero de los días para los cuales se va a depositar, son máximo 15 días, y lo segundo va a ser según el tamaño de lo que vais a querer depositar. Obviamente no se puede depositar nada ilegal, no se puede depositar, no recomiendan depositar objetos de valor, que este será uno de los motivos por qué la gente lo querrá depositar, porque si no te lo llevas contigo mismo, a no ser que no cabe o sea muy pesado. Pero por lo general, para proteger tus cosas, pues lo que van a dejar ahí la gente son bolsos con carteras o con documentación o con teléfonos o su ropa, su maleta con algo, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es un tanto curiosa y no es muy racional. Pero por lo demás, será pagar por los días y por cómo es de dimensiones las cosas que queréis dejar ahí mismo. Y ya está, podréis sacarlo antes del tiempo, podréis volverlo a poner porque tenéis un plazo concreto comprado, pero si después de esos 15 días no se retira, entonces obviamente se emite un aviso, y si nadie viene a por ello, se queda a disposición de la oficina de correos hasta que se resuelva la situación. ¿Creéis que realmente va a ser algo útil? Sinceramente habría que ver los precios de correos, porque ahora mismo no lo están indicando, porque todo depende de cómo es el objeto que vais a depositar, pero da la sensación de que no va a ser nada barato. Tenemos muchas consignas en estaciones de autobús, en estación de tren, en aeropuertos, incluso por las ciudades. En Alicante, justo enfrente de la estación de trenes, Renfe, han abierto unas consignas como si fuera un lugar para depositar tu equipaje tranquilamente, con códigos, cómodamente, lo depositas ahí y lo recoges cuando lo necesitas. Entonces, hay muchos más negocios emergiendo de este tipo aquí en España, y Correos ha querido también coger parte de este pastel, de este negocio emergente, y siempre y cuando sean los precios razonables está muy, muy bien. Obviamente una pena que los correos no están por todas partes y normalmente no están ubicados en el mejor lugar donde haya más turistas, más gente, así que habría que rebuscarlo y desplazarte hasta ahí para poder dejar el equipaje, el bolso o lo que quieras dejar ahí mismo. Pero siempre y cuando es razonable de precio, puede ser una buena opción. ¿Dejaríais vuestros objetos mientras que descubrís la ciudad en una caja, un contenedor, una consigna de correos? Dejádnoslo aquí en comentarios. ¿O preferís algo más tradicional como consigna de toda la vida en un aeropuerto, estación de autobús o estación de trenes? La siguiente noticia que os queríamos compartir es sobre la fusión de dos macrocompañías telefónicas aquí en España, Orange
y MásMóvil, dos gigantes. MásMóvil ha emergido de la nada, era una compañía que hacía competencia a Vodafone, a Orange también, a otras compañías tipo Movistar. Se conocía por precios más económicos y por mejores ofertas, y ahora por fin han dado luz verde a su fusión. De hecho, voy a decir más, desde el martes ya se han fusionado oficialmente y es una única empresa, Orange y MásMóvil. Comienzan ya a operar como una única empresa. Los clientes seguramente no lo habrán notado, les habrá llegado algún mensaje, pero por lo demás todo funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que implica esto para otras compañías? En España hay en general muchísimas marcas de telefonía, Digi, MásMóvil, pues era Orange, era Movistar, era Vodafone, Pepefone, Dragonet y muchísimas, Levara también, muchísimas compañías que hay aquí en España. Algunos tienen ofertas más baratas, otros no tanto, tienen planes mejores a la hora de gigas o minutos, llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados. Entonces había bastante competencia. Cada vez que las compañías se fusionan, obviamente se hacen más fuertes, pero también la competencia, digamos, entre las compañías ya es diferente. Digi, compañía Digi, que es muy popular, es una compañía low cost de Rumanía, si no me equivoco, que ha crecido muchísimo en los últimos años aquí en España, y esta compañía se va a beneficiar de esta fusión porque, atención, Digi tendrá algunas licencias traspasadas de estas dos compañías a ellos, y también dejarán ser preferentes a la hora de usar la línea de Orange para la cobertura, para la compañía Digi, porque sabéis que algunas compañías, obviamente Digi, por ejemplo, usará cobertura de Movistar o de Orange, lo que sea, pues ahora tendrá más preferencia a la hora de usar la mejor cobertura, que es la de Orange. Y Telefónica, desde siempre ha sido, Telefónica Movistar, desde siempre ha sido la compañía número uno, la principal de aquí de España, la que tenía todo, ¿no? Pero ahora mismo ya no es número uno, sino número dos. La primera se posiciona como Orange y MásMóvil. Obviamente otras compañías también serán afectadas, tendrán que mirar, repensar el doble el plan que ofrecen de diferente tipo, las tarifas que están ofreciendo, todo lo que ofrecen a sus clientes, porque compañías tan fuertes obviamente llamarán mucho más la atención porque ofrecerán mejor cobertura, mejores condiciones y el mejor servicio, porque tendrán más trabajadores y podrán asesorar a muchas más personas o ayudar, digamos, a muchos más clientes que una compañía más pequeña que puede no tener tan buena cobertura, aunque no siempre es el caso, por el tema de internet, fibra óptica o cobertura en el teléfono móvil. De hecho, os puedo decir que Movistar últimamente no tiene, al menos en nuestra zona, no tiene muy buena cobertura. Incluso Levara, compañía low cost de prepago, tiene mejor cobertura en nuestra zona que Movistar. Y Movistar lo era todo hace años y ahora, tristemente, ya no es ni por asomo lo que era. Por ese motivo, mucha gente se cambia a otras compañías que ofrecen algo mejor, entre ellos MásMóvil, o ahora ya MásMóvil y Orange, o el Digi. Una cosa sí es cierta, cuanta menos competencia hay, cuantas menos compañías hay, menor competencia entre ellos, y esto significa que no tendrán que tirar por abajo los precios. Por lo tanto, es bastante probable que los precios en algunas compañías van a empezar a subir, porque cuanto menos se acerca más al monopolio. Esto significa que ahí pueden poner prácticamente los precios que les da la gana. Aunque mientras existan compañías low cost en España, seguro que esto no va a ser un gran problema para nosotros y se podrá conseguir teléfono con buena cobertura, un internet rápido a un buen precio. La última noticia que os quería compartir es sobre las vacaciones de todas las personas aquí que vivimos en España. ¿Cómo es la situación a día de hoy? La gente se va de vacaciones, no se va de vacaciones. ¿Cuánto dinero gasta o piensa gastar este año 2024? La mitad de los españoles, el 50%, se va a gastar entre 500 y 1.500 euros en sus vacaciones en 2024. El 38%, fijaros, es casi un 40%, tiene planeado viajar 2 veces este año y el 31% lo hará 3 o más veces. Tened en cuenta que
Viajar tantas veces no implica que siempre será por una semana o por 2 semanas. Habrá gente que viajará, pues aquí cojo 3 días, aquí cojo otros 4, aquí me cojo el fin de semana, pero me voy fuera. Entonces cuentan como mini vacaciones también. ¿Por qué? Porque los precios ahora mismo son bastante altos, a no ser que se consiga algún tipo de descuento o se haga mucho más anticipado de lo que se solía hacer los anteriores años. La mayoría de aquellos que cogen vacaciones lo van a hacer en España, no se van fuera. Y el 44%, entonces la mayoría son 56 y el 44% lo que hacen es, planifican viajar a Europa. Muy poquita gente viajará fuera, o sea, países, por ejemplo, de América del Sur o América del Norte o países asiáticos, a algún lugar lejano, digamos. Muy poquita gente lo va a hacer este año. ¿Por qué? Porque es muchísimo más costoso y son vacaciones que suelen ser mucho más largas que no todo el mundo se puede permitir a día de hoy, tristemente. 76% de todas las personas de este cuestionario, que como siempre ya sabéis se hace en el Instituto Nacional de Estadísticas, hay muchos cuestionarios de ese tipo que son muy curiosos y permiten conocer la situación real en nuestro país, a pesar de lo que diga el gobierno, a pesar de lo que digan los políticos y partidos, etcétera, la televisión, pues con las estadísticas de ese tipo, con lo que dice la gente, se conoce la realidad en nuestro país, que es España. Entonces, 76% son sensibles con los precios y ya no eligen, digamos, algo más caro que les guste, sino que buscan siempre conseguir el mejor precio o incluso bajar un poquito el listón, pero lo importante es poder irte de vacaciones y poder desconectar después de todo un año trabajando o a veces incluso más. Hay gente que la gran mayoría, de hecho, valoran mucho ahora mismo su salud mental, valoran mucho su salud física también, emocional, y prefieren ahorrar durante todo el año este dinerito extra que consiguen y con lo que tienen, pues reservan sus vacaciones. Muchos lo intentan hacer con antelación, pero con pagos ya in situ cuando llegan a su destino vacacional o para pagarlo, pues poco tiempo antes de viajar, porque así lo tienen reservado a un buen precio, pero no tienen que desembolsar esa cantidad de inmediato si no la tienen todavía, sino que pueden ahorrar a lo largo de un periodo determinado y después pagar ese dinero cuando se van de vacaciones. Pero es un auténtico desahogo para muchísimas familias. Muchos intentan ahorrar como pueden para salir al menos una semana a algún lado, ya sea aquí en España, da igual, pero a un lugar de la playa, sobre todo si no viven en un lugar cerca de la costa, sobre todo si tienen hijos que están en la edad escolar, pues salir esa semanita, desconectar, no trabajar, relajarte y cargar las pilas para seguir con las tareas diarias, para seguir con el trabajo y con la vida tan estresante que ahora mismo existe en nuestro mundo. Por lo tanto, incluso si es difícil, muchas personas deciden irse al menos unos días de vacaciones aquí en España. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Les deseamos un estupendo día y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Un vídeo muy especial donde les vamos a contar en todo detalle cómo es comprar un coche aquí en España. Y no es solo eso, les vamos a enseñar una de las compraventas más importantes de nuestra zona, solo a unos kilómetros de Benidorm. Veréis los precios, qué es lo que hace falta para comprarse un coche tanto en efectivo como en financiación. No os lo perdáis. Adiós.